con la sesión para no demorar mucho. Ya, bueno, entonces vamos a empezar con la sesión número uno, que está, voy a hacer las primeras cuatro partes, sesión 1A, y lo primero que veremos va a ser la historia clínica, específicamente lo que son las partes de ectoscopía y anamnesis, ¿no? Porque ya examen físico lo verán con Carlos más tarde en la noche. Entonces, empezando por historia clínica. Por la historia clínica vamos a tener que está dividida en estas siete partes, ocho partes, o faltó un número más, ¿no? Que es la ectoscopía, la anamnesis, el examen físico, el diagnóstico, el tratamiento, el plan de trabajo, la evolución y la epicrisis, que es casi como un resumen de toda la historia clínica. Lo que vemos en semiología ahora, o antes llamado, ¿no?, medicina uno, es solamente hasta el examen físico, porque diagnóstico y tratamiento ya se ve pues en medicina 2, ¿no? Entonces, acá, bueno, en la clase, lo que respecta a la clase, veremos ectoscopía y anamnesis, que son estas dos primeras partes, pero siempre es importante tener en claro cuáles son todas las partes de la historia clínica, ¿no? Primero, la ectoscopía. Ese es un resumen general de todo, ¿no?, que está en la teoría. La ectoscopía va a ser lo que uno ve o la primera impresión que tiene del paciente, ¿no? Por eso se tratan de uno o más signos destacados. Pueden ser, por ejemplo, su edad aparente, el estado de gravedad aparente y signos destacados como, en mi caso, bueno, yo veía mucho lo que es alteración de la conciencia, era lo más notorio en un paciente y se tenía que poner, ¿no?, paciente con o simplemente el signo alteración del estado de la conciencia, porque suele ser un signo que se ve a simple vista, ¿no? Un paciente desorientado, que tiene quizás la vista, la vista perdida, los ojos, eh, o no se está expresando de manera adecuada, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en la ectoscopía. Y luego en lo que es la anamnesis, vamos a ver sus partes también de esta, que es los datos de filiación, el relato de la enfermedad actual, que suele ser la parte más, lo que más a veces pues, uno se le puede complicar, ¿no? Porque acá están todos los signos y síntomas y es la parte donde debemos ordenarlo de forma cronológica, y es donde está además el motivo de consulta. También tenemos aquí las funciones biológicas y los antecedentes, que se dividen en antecedentes personales generales, fisiológicos, patológicos y antecedentes familiares, y la revisión anamnésica, que es lo que son aparatos, que se divide por aparatos y por sistemas, ¿no? Y bueno, y el examen físico, que como les comenté, ya lo verán más tarde. Ya, entonces acá está, ¿no? La ectoscopía, como mencionaba, es la primera observación rápida, global y metódica que se va a hacer de las particularidades del paciente, tanto morfológicas como dinámicas. Y como ven aquí en esta, bueno, este es un modelo, ¿no?, que tiene la universidad. Después les voy a pasar también por el chat de todo de lo que es la historia clínica, que es la más completa porque varía dependiendo del hospital, ¿no? Entonces acá está cómo se presenta la primera parte, que es la ectoscopía, y como dice acá, se trata de un signo destacado, ¿no? Y también lo podemos definir como la primera impresión que tenemos sobre el paciente. Entonces, los factores que favorecen una ectoscopía adecuada va a ser dependiendo mucho del médico, ¿no? Los valores del respeto, paciencia, la competencia del médico, los conocimientos y la adaptabilidad, el paciente que esté en una posición adecuada, que se lleve una ropa apropiada, eh, la relajación, si está relajado, ¿no? La forma en cómo se presenta, básicamente, y el ambiente, ¿no? Tiene que ser un ambiente privado, en silencio, con una temperatura adecuada y buena iluminación también para ver bien al paciente. Entonces, ¿qué es lo que debemos observar dentro de la lactoscopía? Eh, Prendas de vestir, aseo corporal, la contextura corporal, la talla, ya, acá quería poner esto. La talla, luego también la actitud que tiene el paciente, si es que está con algún acompañante, y el entorno, ¿no? Esto es lo que debemos observar a primera vista, pero de todo lo que observamos debemos determinar un signo destacado, ¿no? No es que vamos a describir cuál es su prenda de vestir, o si es que eh, tiene una contextura corporal distinta, no, sino de todo esto debemos definir cuál será el signo destacado. Por eso es importante, ¿no?, saber de que no todo paciente en realidad tiene un signo otoscópico de importancia, porque a veces el signo otoscópico puede eh,
puede hacer que nos equivoquemos, ¿no? O estemos pensando ya en una enfermedad solamente por la primera impresión, ¿no? Entonces no se debe forzar su búsqueda y ya con la experiencia va a saber catalogar si es que este signo otoscópico es útil o no, ¿no? Y también es importante que no hay que confundir la ectoscopía con lo que es el aspecto general que está dentro del examen físico. Dentro del examen físico hay una sección que es sobre el aspecto general del paciente, que incluye también, ¿no? Edad aparente, estado de nutrición, de hidratación, fases, constitución, que es mucho más, es una descripción de cada punto que está escrito aquí, que está escrito en la historia clínica, y ahí no hay que confundirlo con la actoscopía, que solamente se trata de uno, o muchas veces es solamente uno, o más signos destacados, ¿no? Bueno, y también hay que consignar, como ya veíamos acá, ¿no? Que observar el género de edad aparente, estado de gravedad, signos destacados, lo más importante, y el entorno del paciente. Ahora, como tal, en la anamnesis, ya había mencionado con el anterior esquema que va a estar conformado por la afiliación, la enfermedad actual, donde se hace el relato cronológico o el motivo, se escribe el motivo de la consulta, las funciones biológicas, antecedentes y la revisión de aparatos y sistemas. Entonces, la función de la anamnesis va a ser obtener información por medio de la entrevista, ¿no? Se le va haciendo preguntas al paciente, primero, ¿no? Empezando por cuál es su nombre, cuántos años tiene, ¿no? Por ejemplo, en qué trabaja, ¿no? Dónde ha nacido, si es que lugar de procedencia también, ¿no? Si es que sigue viviendo en el lugar donde nació, ¿no? Dependiendo. O quizás vienen de viaje, ¿no? Eso es importante preguntarle. Y como dice aquí, ¿no? No se trata de un interrogatorio, no debe ser como que pregunta-respuesta, sino se le va escuchando al paciente y se va tratando de hacer una conversación, como una conversación, ¿no? Para que el paciente también se sienta cómodo y pueda explicar con sus propias palabras, sobre todo es llegar a la parte de la enfermedad actual y que el paciente pueda explicarse correctamente para poder entender cuál es el motivo de la consulta y también para que nosotros podamos relatarlo o escribirlo bien. Entonces, eso es importante entender de la anamnesis. Ahora, hay dos tipos que están al inicio, ¿no? De que es la historia clínica, que es la directa, que es que el mismo paciente te está explicando, te está respondiendo, ¿no? Se interroga al paciente, o la indirecta, que es por medio de un familiar o su acompañante, ¿no? Esa es lo que también se tiene que definir, o mixta cuando ambos están comunicándote la situación que tienen. Y bueno, y la confiabilidad también se define, ¿no? Si es que es buena, regular, mala. Ahora, como dice acá, el anamnesis es importante porque es aquí donde te vamos a escribir todo lo que es el motivo de consulta y es importante, como mencionaba, que el paciente se exprese en sus propios términos y nada más tratar de guiarlo, ¿no? Tratar de guiarlo a que se le sea más entendible, sobre todo es comprender al paciente. Y ya. Bueno, y acá tenemos que saber lo que son ya algunas definiciones, ¿no? De signo, síntoma y síndrome, que seguro ya han escuchado antes, ¿no? El signo es objetivo, ¿no? Es algo que lo menciona el especialista, el doctor, ¿no? Acá es lo que vamos a ver. El síntoma es la sensación subjetiva que narra el paciente en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Que es distinto, ¿no? Me duele la cabeza a decir cefalea, ¿no? Es algo que ya hemos visto anteriormente. Y bueno, dentro de los síntomas, los tipos van a ser el síntoma específico cuando es aquel que es parte de un mismo aparato. Un síntoma patognomónico, que es un síntoma característico que casi ya no hay muchos, ¿no? Síntomas que definen la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en el lupus está el rash malar en alas de mariposa, ¿no? En la caries sería un signo patognomónico del lupus, pero ya no suelen haber tantos signos patognomónicos. Y bueno, síntomas banales que están narrados por el paciente y que hay que saber diferenciar, ¿no? Hay que saber identificar, mejor dicho, de que no tienen importancia para el diagnóstico, ¿no? Bueno, y el síndrome, que es el conjunto de enfermedades que vamos a determinar junto con los signos y síntomas, ¿no? Entonces acá está, por ejemplo, ¿no? Los síntomas, en este caso, dolor abdominal en hipocondrio derecho, dolor articular intenso, encefalopatía, anorexia, ¿no? Y los signos que son
que es, bueno, en este caso es la ictericia, ¿no? Y acá están las posibles causas de ictericia y bueno, se define como un síndrome ictérico, ¿no? Gracias a lo narrado por el paciente y también lo descrito por nosotros mismos. Entonces acá está lo mismo, lo que es la anamnesis, la afiliación, que ahorita vamos a ver en la otra diapositiva, para avanzar. Para avanzar, entonces acá está, ¿no? La primera parte, como mencionaba, es la afiliación, ¿no? La afiliación va a requerir los datos del paciente, nombre y apellido, el lugar de nacimiento, la fecha de nacimiento, la edad, sexo, ¿no? El domicilio actual, raza, el lugar de procedencia, el teléfono del paciente, su documento de identificación, bueno, acá hay otras partes también, número de seguro, estado civil, grado de instrucción también es importante, ¿no? La ocupación del paciente es también importante para relacionarlo con ciertos riesgos laborales o enfermedades ocupacionales, el idioma, la religión, la persona responsable o acompañante también, la fecha de ingreso, el, bueno, nombre de establecimiento se le está atendiendo y el número de historia clínica, ¿no? En realidad, no, al final no suelen pedirse todos los datos, los más importantes son nombre y apellido, lugar de nacimiento, la edad, ¿no? El lugar de procedencia también quizás, si es que es otro departamento, ¿no? Que llegan al hospital el, bueno, el estado civil, grado de instrucción, ¿no? Pero esta es la primera parte de la anamnesis que son respecta a todo lo que son datos de identificación del paciente. Luego está la enfermedad actual, que es donde vamos a, como mencionaba, es donde vamos a encontrar el relato de la enfermedad, ¿ya? Y entonces en esto, bueno, en lo que es la teoría lo dividen, ¿no? Con datos iniciales acerca de la enfermedad actual para poder organizarnos mejor y luego el relato cronológico. Para esto también incluso a veces menciona que se puede hacer una línea de tiempo, ¿no? Preguntarle al paciente cuál fue el primer síntoma que usted sintió, ¿no? ¿Qué fue lo primero que sintió? ¿Hace cuánto fue? Porque se tiene que mencionar así en la historia clínica, ¿no? Desde lo primero que sintió y hasta ahora último porque es que llega al, al hospital, ¿no? Entonces, para los datos iniciales acerca de la enfermedad actual, vamos a tener primero que determinar, ¿no? El tiempo de enfermedad, si es que son horas, días o meses, dependiendo desde el primer síntoma que manifiesta. Luego, la forma de inicio. En la forma de inicio tenemos que determinar si es que es insidioso o si es que es brusco, ¿no? Cuando hablamos de una forma de inicio insidioso es cuando no es de golpe, básicamente. En el insidioso el síntoma va apareciendo de forma lenta, incluso va siendo progresivo o va aumentando en intensidad. Quizás si es que se tratase de un dolor, ¿no? Va aumentando, aumentando con los días, entonces eso lo definimos como insidioso. Y si es que es brusco, es porque el síntoma apareció de forma repentina de un momento a otro y así es como lo va a decir el paciente, ¿no? Estaba sentado y de la nada empecé a sentir un dolor en el pecho, ¿no? Estaba corriendo y empecé a sentir un dolor en el pecho. Entonces sería diferente a insidioso que el paciente estaba explicando que con los días fue aumentando el dolor o primero apareció en un lado, luego fue irradiándose a otras partes del cuerpo. Entonces eso es en lo que es la forma de inicio. Luego en lo que es la evolución es básicamente el curso de los síntomas del paciente. Por ejemplo, cuando hablamos de una evolución progresiva es porque este síntoma ha empeorado o aumentado desde que inició. Eso es cuando definimos una evolución progresiva. Luego tenemos una evolución estacionaria, que quiere decir que el síntoma se ha mantenido igual, no ha habido cambios, el dolor ha persistido, quizás en la misma intensidad, que ahorita vamos a ver cómo caracterizar el dolor. Y también puede ser de curso episódico cuando estamos en frente a un síntoma que va a aparecer en ciertos momentos y luego desaparece, ¿no? En la mayoría suelen ser progresivos, ¿no? Va aumentando con los días, pero por eso es importante preguntarle bien al paciente, ¿no? Justo acá es lo que vamos a ver en el relato cronológico. Entonces, como decía, ¿no? Primero está la fecha de aparición de los síntomas, explicar hace cuánto a que se ha presentado este síntoma, ¿no? Por ejemplo, si fuera el viernes, se tiene que escribir, hoy día estamos domingo, entonces se tiene que escribir hace 2 días, ¿no? No se escribe el viernes o antes de ayer, se tiene que escribir hace 2 días.
Luego está todo lo que es la caracterización del dolor, que suele ser el principal motivo de consulta, ¿no? El dolor. Para eso vamos a ver la semiología del dolor, que también es parte de una de las sesiones, también ven esto, pero para el relato cronológico es importante igual mencionarlo, ¿no? Para poder caracterizar el dolor tenemos a la memotecnia Alicia, donde hablemos primero de la A de antigüedad, que es lo que decíamos, ¿no? Fecha de aparición del síntoma, la localización, ¿no? Que se le pregunta al paciente, ¿no? Que señale en qué parte del cuerpo siente ese dolor. Y según, por ejemplo, en lo que es toda la parte del dorso, ¿no? Está la división topográfica, ¿no? En el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, en el flanco derecho, ¿no? Eso también pueden ir repasando para definir bien la localización del dolor cuando el paciente les diga. Luego está la irradiación, ¿no? Tiene que decir quizás, por ejemplo, en el caso de un dolor torácico o un dolor por infarto agudo de miocardio, que suele ser común, a veces la irradiación no solamente el dolor es en la parte o en la zona retroesternal, sino también puede decir que el paciente siente dolor hasta todo lo que es el brazo izquierdo o incluso el cuello o hasta la mandíbula, ¿no? Entonces también es importante preguntarle, ¿no? ¿Y el dolor se irradiaba a otras partes o solamente es en la zona donde me está mencionando, ¿no? Luego de las características. En lo que son características, el mismo paciente tiene que explicar con sus palabras, ¿no? Cómo ha sentido el dolor. Si es como si alguien le estuviera presionando, ¿no? Sería un dolor opresivo. Si es que fuera lacerante, si es que fuera lacerante, si es que fuera punzante, ¿no? Esas son características del dolor que ya el mismo paciente menciona a su manera, ¿no? Y que uno tiene que definir bien, ¿no? Punzante, lacerante, opresivo. Entonces, eso es lo que tenemos en la C. Luego en la I está la intensidad. Para la intensidad se le pregunta igual al paciente, ¿no? Del 1 al 10 qué tan fuerte ha sido su dolor. Si podría decir del 1 al 10 cómo ha sentido el dolor, ¿no? Esto es según la escala ELEVA o la escala de visual análoga del dolor y se escribe en el mismo relato, ¿no? Aquí ahorita vamos a ver un ejemplo. Y luego están los factores atenuantes o agravantes, ¿no? Preguntarle con qué aumentaba el dolor, quizás con alguna posición, con alguna actividad, ¿no? Y con qué disminuía el dolor, quizás también con lo mismo, ¿no? Quizás en reposo, con algún fármaco también a veces puede incluirse, ¿no? Entonces, los, lo que tenemos que tener siempre en cuenta para hacer la semiología del dolor, ¿no? Que es el principal motivo de consulta por el que viene el paciente. Y luego también está esta otra parte, esta otra memotecnia que es Fredusa, que es preguntarle con qué frecuencia sentía el dolor en el día, cuántas veces al día sentía ese dolor, si es que fuera, por ejemplo, episódico, ¿no? O quizás les dicen que lo ha sentido durante todo el día, también lo que es la duración, por cuántos minutos, quizás solamente 10 minutos y después se iba, ¿no? Y los síntomas asociados siempre, ¿no? Si es que ha tenido, a veces síntomas asociados pueden ser, ¿no? La fiebre, el malestar general, preguntarle si ha tenido otros síntomas, no solamente el dolor, para ir orientando diagnósticos, ¿no? Ir pensando qué es lo que podría tener el paciente. Bueno, esos son lo mismo que menciona acá, ¿no? Los factores, ¿no? Que lo causan, pues precipitan, predisponen, que atenúan y que también intensifican, que están en la misma memotecnia. Luego está la evolución. A veces pueden explicarte, ¿no? Que se ha ido aumentando, por ejemplo, en lo que es la intensidad del dolor, uno empieza a explicar primero que empezó, por ejemplo, al inicio, ¿no? Se le pregunta en cuánto del 1 al 10 sentirá el dolor y empieza de 3 de 10 y luego, ahora último, ¿no? Es 8 de 10, ¿no? Entonces también se pone así con lo que es la evolución, en lo que es la evolución del dolor, los síntomas asociados, si ya ha tenido alguna consulta previa, porque a veces llegan al hospital, pero antes ya habían acudido quizás a una posta, algún centro para poder atenderse. Luego los exámenes auxiliares, si es que se han tomado exámenes auxiliares, muchas veces también preguntarle si ya se ha automedicado, ¿no? Antes de venir a la consulta o de llegar al hospital, si es que ha tomado algo, porque sí suele ser común de que para intentar calmar su dolor hayan tomado algo, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo más específico de cómo sería ese relato, pero eso es todo lo que hay que ir preguntando y saber qué datos vamos recaudando. Ya. Y luego tenemos las funciones biológicas. En las funciones biológicas vamos a
Ahí mismo en la historia clínica está escrito, ¿no? Que este, está escrito, ¿no? Lo que es el apetito. En el apetito, ya, en el apetito vamos a tener, por ejemplo, si es que es una pérdida o carencia de apetito, lo vamos a definir, ¿no? Como anorexia, la coria es la pérdida de la saciedad, la bulimia es la persistencia de la sensación de hambre, pero aún después de comer, ¿no? La hiperorexia o la polifagia, que es la hambre excesivo, la palorexia, que es la perversión del apetito, citofobia, que es el temor al comer, ¿no? Bueno, esto a veces es difícil de definir, ¿no? Porque de todas formas el paciente te lo trata de decir con sus palabras, ¿no? Pero en algunos casos, ¿no? Como la anorexia, sí suele ser más directo el poder escribirlo, ¿no? Porque el paciente te dice, ¿no? Que no ha sentido hambre por bastantes días o ha incrementado mucho su hambre. Entonces eso es lo más común que se puede poner en lo que es en esta función biológica. En lo que es sed, ¿no? Preguntarle, ¿no? ¿Cuántos vasos de agua toma al día? Si es que ha seguido tomando los mismos vasos bueno, si es que ha sentido o ha percibido que toma menos agua ahora o tiene mucha más sed, ¿no? En lo que es el sueño, también definir, ¿no? Si es que tiene problemas para conciliar el sueño o tiene problemas durante el sueño, es decir, se despierta durante el sueño o tiene problemas para dormirse, ¿no? Eso es importante también, el insomnio, la hiperinsomnia, que es también, ¿no? Si he estado quizás durmiendo durante todo el día, la somnolencia excesiva y la parasomnia, que son trastornos menores del sueño. En lo que es la orina y las deposiciones, ya estos dos puntos son importantes porque no solamente es preguntar, cuántas veces va al baño, es primero preguntarle, cada cuerpo, ¿no? Tiene cierta cantidad de veces que va al baño, entonces preguntarle normalmente cuántas veces va al baño y si es que en estos últimos días que ha tenido, que ha empezado a sentir ese dolor o esa molestia, ¿no? Por la que ha venido a la consulta, si es que ha aumentado quizás el número de deposiciones, la cantidad de veces que va al baño para orinar, ¿no? Y también preguntarle por las características, color, olor, ¿no? O si ha notado algo más, si ha notado sangre quizás en la orina, ¿no? Eso es importante preguntarle. Siempre hay que poner número de veces que va, porque a veces uno solamente pone orina, normal, deposiciones, normal, y no, hay que caracterizar bien, ¿no? Poner las características de las deposiciones y que se puede, aunque a veces el paciente no recuerda, ¿no? Pero sí, nunca está de más preguntar, siempre hay que preguntar todo lo que se pueda, cualquier duda, porque, bueno, a los doctores les gusta eso, ¿no? Que pregunten hasta de más, ¿no? La cosa es haberlo preguntado. Ya si el paciente no sabe, no te responde, ya pues es algo que no se puede controlar, pero uno siempre tiene que haber preguntado todo para tener toda la información en la historia clínica. Y las variaciones de peso, que es más importantes cuando son variaciones muy notorias, ¿no? Quizás ha perdido ya más de 5 kilos, más de 10 kilos en una semana, ¿no? Como puede pasar en casos de cáncer, ¿no? Entonces, eso también es importante preguntarle, ¿no? Ya. Bueno, eso serían funciones biológicas. Y acá, para ir avanzando, ya, acá está un ejemplo, ¿no? De relato del paciente. Por ejemplo, de lo que es para la enfermedad actual. Tenemos el martes, me empezó a doler muy fuerte el lado derecho del abdomen, empezó suave, pero se ha puesto peor y me duele más cuando camino o toso. Y disminuye un poco cuando estoy tranquilo sentado o descansando. También siento náuseas. Tomé una pastilla para el dolor que me dieron en casa, pero no me ayudó. Entonces, ¿cómo uno lo describiría según lo que hemos visto en las características, ¿no? De la enfermedad? Hemos visto que tenemos que poner antigüedad, localización, si es que se irradia, en este caso el paciente no menciona que se irradia a otra parte, características y intensidad, atenuantes o agravantes, ¿no? A veces el paciente no puede definir algunas cosas, pero se le va preguntando, ¿no? Entonces, el paciente presenta dolor abdominal tipo punzante en fosa ilíaca derecha, obviamente aquí dijo el lado derecho del abdomen, pero el paciente ya cuando uno lo entrevista no le dice, a ver, ¿podría señalarme en qué parte? Entonces, define según topográficamente, ¿no? La zona fosa ilíaca derecha desde hace 4 días, porque mencioné que el martes, de intensidad progresiva. En este caso, ¿no? Ha ido aumentando, entonces ha sido de curso progresivo, ¿no? Y de forma de inicio
insidioso, ¿no? Porque ha empezado el martes, no ha sido de golpe y no es que ha venido cuando ha sentido el dolor, ¿no? O no ha estado sintiéndolo, mejor dicho. Entonces ha ido incrementando. Entonces sería forma de inicio insidioso, evolución progresiva, que también hay una parte dentro de la anamnesis que donde se puede poner eso, ¿no? Aunque algunos igual lo incluyen en el mismo relato, ¿no? Eso ya depende mucho también de la forma en la que tenga cada doctor de hacer su relato. Quizás a su doctor le pueden preguntar cuál le parece mejor. Ya. Y luego acá mencionan, ¿no? El EVA actual es de 8 de 10, pero inicialmente fue leve, 3 de 10. Empeora con la marcha y la tos. Se está mencionando factores agravantes y factores atenuantes, que es que mejora parcialmente el reposo. Se asocia con náuseas, que son síntomas, los síntomas asociados. Y bueno, también se mencionan otros datos, ¿no? Porque se dice que tomó una pastilla, entonces se le pregunta, ¿no?, qué pastilla ha tomado. Lo mejor sería saber cantidad, ¿no? Cantidad, el nombre, ¿no?, de la pastilla, cuántas veces lo tomó al día, para poner esos datos. Siempre es importante preguntar todos esos datos. Entonces, en este caso, lo han puesto más sencillo, ¿no? Refiere a haberse automedicado con un analgésico no especificado y no haberse aliviado, o sea, no hubo alivio con esta medicación. Y no ha acudido a consulta previa ni se ha realizado exámenes, ¿no? Es importante preguntarle si ya ha acudido anteriormente, antes de venir al hospital, ha acudido a alguna posta, algún centro para atenderse, ¿no? Poner el nombre de ese centro, porque si es que requiriéramos, ¿no?, información extra, es importante tener claro el nombre del centro al que ha acudido antes y mencionarlo también en el relato. Ahora, este es otro ejemplo que dice: llegué ayer en la noche porque me vino un dolor fuerte en el pecho, como si me apretaran, ¿no? En el pecho, fue de golpe y llegaba hasta mi brazo izquierdo. Me duró unos 20 minutos y me he pasado ya 3 veces desde entonces, y me duele más cuando respiro profundo o cuando camino rápido, y ni echado se me quita. O sea, ni el reposo, ¿no? Entonces sí, se me tomé una aspirina que tenía en casa, pero no me hizo efecto, y también me faltó un poco el aire y sentí mareo. Entonces aquí, en este caso, por ejemplo, Fiorella, ¿cuál sería la forma de inicio? ¿Insidioso o brusco? Sería brusco. Ajá, sí, brusco, ¿no? Porque dice que fue de golpe. Y bueno, en la... en, y bueno, entonces eso es lo que mencionaríamos como forma de inicio. Y podrías, por ejemplo, según el Alicia, cómo más o menos relatarías lo que te dice el paciente, ¿no? En la historia clínica. Podrías decirlo, por ejemplo, en antigüedad, si dice llegué ayer a la noche, ¿cómo empezarías a hacer el relato clínico? Con la memotecnia, ¿no? O sea, intenta decir cada característica normal y ya después pongo cómo sería el relato. Ya. Sería paciente presenta eh, dolor en el, o sea, dolor en el pecho con, bueno, sería hace un día o Ajá, sí, hace un día. Y dice como si me apretaran, entonces sería como opresivo, ¿no? Esa sería la característica. ajá, con Ya. con una intensidad, pues, sería de, Sí, no, ahí te sería puedes 8 inventar. O sea, porque claro, como todavía no es como es un texto, ahí le preguntarías al paciente, ¿no? Del 1 al 10 podría calificar su dolor y ahí pones, ¿no? De intensidad, no sé, 8 de 10 en la escala EVA. Ya. Y de ahí atenuantes o agravantes, ¿cómo pondrías? sería que pues empeora con, con el respiro profundo o cuando camina rápido. Ujú. Sí, sí, no tiene atenuantes porque no, bueno, en este caso en el texto no se menciona. Ajá, muy bien. Entonces, y este es un ejemplo que igual acá estás, cómo sería relatado.
¿no? Paciente presenta desde ayer dolor torácico opresivo, ¿no? Cuando es en el pecho suele decir dolor torácico o si no dolor retroesternal, cuando se menciona acá, ¿no? Muy cerca al corazón. En este caso dice que llega hasta su brazo izquierdo, entonces que se irradia brazo izquierdo. Y en este caso dice que dura unos 20 minutos, entonces presenta episodios de 20 minutos, de frecuencia intermitente, 3 episodios hasta la fecha. Esto ya es porque se le preguntó más al paciente, ¿no? ¿Hace cuánto ha sentido eso? Desde ayer, ¿cuántas veces lo ha vuelto a sentir? Entonces acá es, por ejemplo, 3 episodios hasta la fecha, de intensidad 7 de 10 EVA, así nomás se pone entre paréntesis, ¿no? 7 de 10 EVA y se agrava o empeora con la inspiración profunda y el esfuerzo físico. No tiene alivio con el reposo. Luego los síntomas asociados, que en este caso son, o bueno, creo que no están acá, pero... Ah, no, sí, acá están, ¿no? También me faltó un poco de aire y sentí mareo, entonces se asocia a disnea leve y mareo. Igual había mencionado que había tomado una aspirina, entonces se automedicó, ¿no? Con ácido acetilsalicínico o aspirina y no hubo mejoría. Es importante poner si es que este fármaco le sirvió o no, porque puede ser, sino también calificado como un factor atenuante o agravante, ¿no? Entonces, en este caso, la aspirina no le sirvió, entonces sin mejoría, ¿no? O sin alivio, y no ha realizado consultas previas ni exámenes auxiliares. Así es como se podría hacer el relato. Ya, ya. Ahora seguimos ya con la última parte de la anamnesis, que son los antecedentes. Están los antecedentes personales generales, está lo que es vivienda, material de, bueno, se pregunta, ¿no? Material de construcción, si es que cuenta con los servicios básicos, ¿no? Si es que tiene agua, eh, el drenaje, ¿no? También el número de habitaciones y personas que viven con el paciente, si es que cría animales, ¿no? O qué mascotas tiene en casa, eh, porque también pueden orientarnos a ciertas patologías, ¿no? Enfermedades. En lo que es la alimentación, sobre todo, acá es decirle cuál es el nutriente predominante en su dieta, si es que son carbohidratos, grasas, proteínas, y si es que tiene alguna intolerancia a algún alimento, ¿no? Acá está, luego también está residencias anteriores, la vestimenta, a veces no es escrito todo, ¿no? Pero igual está dentro de la historia clínica. Deporte y ejercicio, higiene, hábitos nocivos es una parte muy importante, ¿no? Si es que es cuánto consume de alcohol, preguntarle, por ejemplo, si es que solamente es en situaciones de fiestas o si normalmente consume alcohol. Algunos se pueden a veces ofender, ¿no? Cuando le preguntan, sobre todo cuando son mayores, ¿no? Si consume alcohol o si normalmente consume tabaco. Entonces, por eso se le pregunta, ¿alguna vez ha consumido alcohol? Y ahí el paciente te va a decir sí y empieza a explicarse, ¿no? Solamente lo tomo en fiestas o en reuniones. Entonces, esporádicamente podría poner, o si no, ya te explica, ¿no? Que normal, frecuentemente suele consumir cada fin de semana, ¿no? Igual se le va preguntando poco a poco al paciente, ¿no? Porque en estos aspectos y a veces, bueno, para los pacientes puede ser incómodo, ¿no? Explicarse. Igual lo que es tabaquismo, si es que, ¿no? Si es que te dice que normalmente suele fumar, se le pregunta cuántas cajetillas al día, eh, es que fuma, ¿no? Y bueno, café también o algunos tóxicos. En lo que es la situación socioeconómica, pasatiempos, hobbies, problemas, trabajo, actitud en la vida es lo que está en la teoría, pero por ejemplo esto está en el modelo historia clínica, en personales generales, casi lo mismo, vivienda, creencia de animales, alimentación, hábitos nocivos, tabaquismo, alcohol, esa parte es bastante importante, igual que la alimentación. La situación socioeconómica, las inmunizaciones, acá agregan, por ejemplo, ¿no? Si es que está vacunado, por ejemplo, de COVID, alergias, si es que tiene alergias medicamentosas, alimentarias, y si es que ha realizado transfusiones sanguíneas. En antecedentes personales fisiológicos, vamos a dividirlos en prenatales, postnatales y ginecobstetrizos, pero esto ya depende, eh, no, por ejemplo, en el caso de la mujer se le pregunta si lo que son los ginecobstetrizos, ¿no? Para saber la fecha de la última menstruación, de la última regla, fecha de último parto, si es que ha habido complicaciones, lactancia, si es que toma anticonceptivos, ¿no? Postnatales, estos
a veces estos datos no se suelen acordar los pacientes, por eso que no lo menciono, pero igual no está de más no saber de que pertenecen a los antecedentes personales fisiológicos, ¿no? Saber su tipo de parto, lactancia, a qué edad este, el número de partos que ha tenido. Bueno, vida sexual activa está dentro de los postnatales, ¿no? Por ejemplo, qué edad inició, a veces que ha tenido hábitos de riesgo, número de parejas, igualmente eso preguntar con precaución, ¿no? Con respeto al paciente para que pueda manifestarnos con sinceridad sobre todo y poder recordar todos los datos. Luego están los antecedentes personales patológicos. Ya, antecedentes personales patológicos que vamos a encontrar enfermedades congénitas, si es que ha tenido si es que tiene alguna enfermedad congénita, enfermedades propias de la infancia o también antecedentes quirúrgicos, si ha tenido alguna, ha pasado por alguna operación, traumáticos, alergias, transfusiones, intoxicaciones, si ya ha sido hospitalizado previamente, estudios de laboratorio previos si ha recibido si normalmente consume tiene algún tratamiento, ¿no? Quizás algunos tienen hipertensión y ya suelen consumir antihipertensivos, ¿no? Entonces preguntarle ya de por sí eso en lo que son patológicos. Acá también, por ejemplo, en el modelo incluyen última radiografía de tórax, medicinas de uso frecuente, y estos son las enfermedades que se tienen que preguntar de todas maneras, ¿no? Tuberculosis, el que alguna vez ha tenido tuberculosis, la fiebre tifoidea, la enfermedad tifoidea, hepatitis, es que ha tenido una ITU, enfermedades venéreas también, ¿no? Si es que tiene hipertensión, diabetes, que son enfermedades frecuentes que se le tienen que preguntar al paciente, SIDA y VIH también, ¿no? Ya. Y luego de antecedentes familiares patológicos, igual, es importante investigar, al menos en la familia nuclear, ¿no? Padre, madre y hermanos. Y bueno, si es que tiene hijos, de sus hijos, ¿no? Preguntar si es que su papá o su mamá tiene alguna enfermedad, ¿no? Y colocarlo igualmente, igual por las enfermedades más frecuentes, ¿no? Diabetes, hipertensión, si es que hay alguno de sus familiares ha pasado por cáncer, mm, o tiene alguna enfermedad infecciosa que puede ser en hijos, niñitos, ¿no? Bueno, luego acá está en hábitos nocivos, bueno, sobre todo acá es colocar, bueno, al menos en la historia clínica dejan un espacio grande para que coloques, ¿no? Padre, tales enfermedades, madre, tales enfermedades. Ya. Y bueno, la revisión por apartados y sistemas es la última parte, que suele ser, es lo que vamos a ir viendo clase a clase. Ya aquí el entrevistador revisa, o mejor dicho, nosotros vamos a revisar cada aparato y cada sistema para que no se nos haya pasado por ahí algún signo, algún síntoma. Entonces, por eso que nos da incluso una guía según aparato para ir viendo, ¿no? Se van preguntando, se van dando preguntas directas al paciente y si es que la respuesta es positiva, se amplía el dato. Por ejemplo, ¿no? El respiratorio tos, cuántas veces. Si es que su tos es con flema o no, si es que hay expectoración, ¿no? Eso sería según aparato. Ya. Y luego, si todas las respuestas son positivas, igual hay que pensar en una enfermedad multisistémica o psicológica. Y acá está, ¿no? Se coloca síntomas generales, síntomas del sistema respiratorio, están todos expectoración, hemoptisis, asma, neumonía. Si es que ha tenido tuberculosis en el sistema cardiovascular, la hipertensión arterial, el dolor precordial o retroesternal, disnea también es parte de síntomas cardiovasculares, edemas, soplos, que ya lo vemos luego en el examen físico, en el sistema digestivo, gastrointestinal, si es que ha sentido náuseas, vómitos, ¿no? Ictericia, por ejemplo, geniturinario o nefrológico, endocrino, ¿no? Neurológico también se le pregunta, no cefalea, vértigo, mareo, convulsiones, ¿no? Eso ya está dividido en la historia clínica, que es la parte más específica por aparato. Ya. Ahora vamos a ver rápidamente semiología y fisiopatología de la anemia. Ya hemos terminado con la parte más larga que era esta parte de historia clínica, lo demás ya son subtemas. Entonces, primero lo que es anemia. Vamos a ver el concepto, ¿no? La anemia es la disminución de la masa de los glóbulos rojos circulantes por debajo del valor normal, ¿no? Tenemos que en los hombres, ¿no? Los valores normales son estos, de hemoglobina 13 a 17 gramos por decilitro y en mujeres 12 a 15. De hematocrito son 42 a 52 en el hombre eh, y en la mujer son 36 a 46.
Ya. Y hay eritrocitos 4,5 a 5,8 en el hombre y 4 a 5 en mujeres. En lo que es la epidemiología es más frecuente encontrarlo en mujeres y según por edad o grupo etario es en niños, ¿no? El tipo más frecuente es la ferropénica y hay mayor carga de anemia en países que tienen ingresos bajos y medianos. En la etiopatogenia vamos a tener que puede ser por estas tres causas, la disminución de la producción de glóbulos rojos, que puede ser por alteración primaria, es decir, aplasia medular, o sea, problemas en la misma médula ósea, ¿no? Aplasia medular, eritroblastopenia, mielodisplasias o alteración secundaria, que ya son otros factores. Por ejemplo, que haya falta de nutrientes, infiltración medular, déficit de la eritropoyetina, que sirve para como este para que se pueda dar correctamente la producción de glóbulos rojos, ¿no? Que lo vamos a ver en casos de insuficiencia renal crónica, enfermedades agudas y crónicas, por eso también están aquí, dentro de la disminución de producción. Otro punto o otra causa sería el aumento en la destrucción de glóbulos rojos, que es la hemólisis, ¿no? ¿En qué casos puede ser? Puede ser de forma hereditaria cuando hay membranopatías, enzimopatías o talasemias y puede ser adquirida cuando quizás nuestro propio cuerpo está detectando los glóbulos rojos como algo extraño y por lo tanto se hacen anticuerpos, ¿no? En enfermedades autoinmunes o por fármacos. O cuando no es mediado por anticuerpos, es por agentes químicos, infecciosos o mecánicos. Y las pérdidas hemáticas como tal pueden también generar anemia, ¿no? Según la velocidad de instauración tenemos hemorragias agudas cuando es un estado de hipovolemia, ¿no? O hemorragias crónicas en el caso de una anemia ferropénica o no, déficit de hierro. Y según cómo se visualiza la pérdida, también podemos definirlo de forma macroscópica, si es que hablamos de hematemesis, hematuria, gigiborragia, ¿no? El sangrado en las encías, el epistaxia, el sangrado nasal. eh, y la microscópica por heces o por orina. Entonces, estas son las tres causas de anemia. Luego tenemos esta parte que es bastante importante, las constantes corpusculares. Están en lo que ya hemos visto según en otros cursos también, ¿no? Antes, el volumen corpuscular medio, que es el tamaño de la población eritrocitaria. El valor va de 80 a 90 más menos 9 femtolitros y los términos para definir, ¿no? Si es que está aumentado o disminuido son estos, ¿no? Macrocitosis cuando es más de 99, microcitosis cuando es menos de 80. Entonces, según el rango que estamos viendo aquí, y normocitosis 80 a 94. ¿Qué factores pueden alterar el volumen corpuscular medio? Si es que hay alguna distorsión en la forma de los eritrocitos, el aumento de leucocitos y el edema osmótico súbito. Y hay constantes corpusculares, otras también están la concentración, estas dos son las más importantes, ¿no? El volumen corpuscular medio y la concentración media de la hemoglobina corpuscular, que es la concentración de hemoglobina que hay de forma intracelular. Entonces, más o menos la cantidad es de 73 a más menos 3%. Y vamos a determinarlo como hipercromía cuando sea más de 36% y hipocromía cuando sea menos de 31. El uso principal de este valor, esta constante, es para poder definir la esferocitosis hereditaria. Luego, la hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina en cada eritrocito, igual acá se define hipercromía, normocromía, hipocromía, ¿no? Va de 32 más menos 2 picogramos, está lo que es más de 32 hipercromía y menos de 28 hipocromía. Y bueno, la amplitud de distribución eritrocitaria que define la presencia de anisocitosis, o sea, variación en el tamaño de los glóbulos rojos, va a aumentar en la anemia ferropénica y en la anemia megaloblástica. Así que hay que ver este valor para ir determinando o ir orientándonos. Ahorita vamos a ver el enfoque que se tiene que tener para determinar el tipo de anemia que tiene el paciente, ¿no? Anemia ferropénica o megaloblástica. El valor normal es 20% y puede presentarse en su valor en las talasemias. Solamente aumenta en anemia ferropénica y megaloblástica. Luego también están los reticulocitos, que son precursores inmediatos del eritrocito. Es la forma inicial del eritrocito dentro de su formación o de su maduración. El reticulocito el precursor antes de que se vuelva un eritrocito. Entonces, la medición de los reticulocitos va a poder darnos información sobre el grado de eritropoiesis que hay en la médula ósea, o sea, qué tanto se están produciendo glóbulos rojos. Por eso lo normal es que haya 1 a 2,5%, ¿no? Para eso se hace una fórmula de reticulocitos corregidos con el hematocrit del paciente, pero bueno, lo más importante es que sepan, ¿no? Que lo normal es de 1 a 2,5%.
Luego vamos a tener, ya, luego vamos a tener lo que es el frotis de lámina periférica. En los frotis vamos a ver muchas más características, ¿no? El tamaño, forma, la cromía, si es que hay algunos restos nucleares, hay variaciones patológicas de los glóbulos rojos. ¿No? Acá está, ¿no? Del tamaño, la anisocitosis, de la forma, podemos encontrar, por ejemplo, el tamaño, la anisocitosis, que es una variación completa, ¿no? Hay algunos glóbulos rojos grandes, otros pequeños, la microcitosis, la macrocitosis, que también lo determinamos gracias al volumen corpuscular medio, los megalocitosis, que son muy grandes y ovalados, de la forma, poiquilocitosis, que significa distintas formas, y podemos encontrar también de forma ovalada, ovalocitosis, elipsocitosis elíptica, esferocitosis en esfera. Y la coloración, ¿no? La hipocromía, la hipercromía, que también nos ayuda a determinar, se puede determinar gracias a la concentración de hemoglobina corpuscular media y los restos nucleares a veces, ¿no? Como cuerpos de Howell-Yole y anillos de Cauto. Bueno, y en el test de COMS es lo que nosotros vamos a utilizar para poder definir una anemia hemolítica, ¿ya? Específicamente el test de COMS directo que detecta anticuerpos fijados en la superficie del eritrocito y que empieza a alisarlos, ¿no? Entonces, vamos a definir para el diagnóstico de anemia hemolítica es importante realizar el test de COMS directo, ¿no? Y es detectar anticuerpos fijados a la superficie. Ya. Luego están las manifestaciones clínicas de la anemia, o sea, qué signos vamos a ver en el paciente. Vamos a notar que viene fatigado, puede presentar disnea, taquicardia, puede presentar palidez en mucosas y también en la piel, ¿no? Como pueden ver, es importante, por ejemplo, comparar muchas veces nuestra palma de nuestra mano con la mano del paciente, ¿no? Porque nosotros se supone que estamos sanos, entonces, o sabiendo que estamos sanos, ¿no? Y que no tenemos anemia, comparamos y podemos notar bastante la diferencia. A veces a simple vista, si lo ves sin comparar, no pareciera que estuviera pálido, pero si cuando lo comparas sí se puede notar, entonces es importante también para poder relatarlo, ¿no? Para ponerlo dentro de la historia clínica. Ahora, también pueden presentar insuficiencia cardíaca en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular previa. Y en el examen físico, que lo verán después, vamos a ver que pueden presentar palidez de los tegumentos, como mencionaba, el choque de punta estaba aumentado, una amplia presión de pulso, la taquicardia, pica, que no es esa sensación de hambre, disfagia, enferropenia, em, pérdida de sensibilidad cuando hay déficit, cuando la anemia está causada por déficit de vitamina B12 o soplolo sistólico. Y estos son otros según sistema, ¿no? Sistema vascular, temperatura baja, fragilidad de las uñas, gastrointestinales, la anorexia, náuseas, ¿no? Sistema nervioso central, la fatiga, la depresión, también la alteración en la función cognitiva es importante, sobre todo en niños, ¿no? La caída del pelo, el sistema inmune, aumenta las infecciones, porque también hay una afectación del sistema inmune, el sistema cardiorrespiratorio, la disnea, la taquicardia, el soplo cardíaco se va a escuchar, ¿no? En la auscultación, eso es lo que verán en el examen físico, y el tracto genital, problemas menstruales, pérdida de líbido y la impotencia. Y acá están las clasificaciones de la anemia. Hay tres formas de clasificarlo. De forma funcional es por el índice de producción de reticulocitos, que era lo que mencionaba. Puede ser arregenerativa cuando es menos de 2 y regenerativa cuando es más de 2. Cuando es arregenerativa, menos de 2, podemos luego ver según la morfología de los eritrocitos y ir descartando causas. Por ejemplo, regenerativa puede ser normocrómica, normocítica o microcítica o macrocítica. Cuando es normocrómica, normocítica, puede ser por daño medular, deficiencia de hierro o disminución la estimulación de producción de eritrocitos, ¿no? Y microcítica o macrocítica puede ser por un trastorno en la maduración de los eritrocitos que se da ya por defectos citoplasmáticos o defectos nucleares. Y cuando es regenerativa, o sea, el índice de producción está aumentado, vamos a tener que las causas pueden ser hemólisis, una anemia hemolítica o por alguna hemorragia, ¿no? Por eso pérdidas de sangre, hemólisis intravascular son las más comunes en las regenerativas, más de dos. Ya. Luego, según el nivel de hemoglobina hematocrito, se divide en anemia leve, moderada o severa. La hemoglobina en 9 a 11 es leve, con una hemoglobina en 7 a 9 es moderada y menos de 7 es severa, ¿no? Que es lo que más se suele usar.
Y en lo que es la clasificación morfológica, tenemos ya las conocidas anemia microcíticas, acá está, ¿no? Microcítica, normocítica y macrocítica, gracias al volumen corpuscular medio. Luego de, obviamente, haber determinado la hemoglobina del paciente, luego uno pide las constantes corpusculares para determinar el tipo de anemia que tiene el paciente, ¿no? Entonces, volumen corpuscular medio menos de 80 es anemia microcítica, que a su vez puede ser por déficit de hierro, pero si es que tuviera, este es el enfoque que se utiliza, ¿no? Si es que tuviera ferremia baja, podemos pensar obviamente en una anemia ferropénica o de causa ferropénica o de trastorno crónico. Si es que su ferremia fuera normal, eh, se piensa en talasemias o hemoglobinopatía. Si es que su ferremia fuera alta, se piensa en una anemia sideroblástica, obviamente porque encontramos en el frotis sideroblastos. Luego, en las normocíticas vamos a tener que pueden presentarse también por déficit de hierro o por enfermedades crónicas, hemolíticas o defectos medulares. Pueden verse con una división de reticulocitos elevados o normales o bajos. Cuando están los reticulocitos elevados, como hemos visto acá, con el índice aumentado, las causas suelen ser hemólisis o hemorragia, ¿no? Por eso acá igualmente se vuelven a mencionar esas mismas causas. Y cuando son los reticulocitos normales o bajos, igual se define según la ferremia, ¿no? Porque también es una causa de normocítica normocrómica. Y acá está, ¿no? En la hemólisis, ¿qué vamos a encontrar en una anemia hemolítica? Los reticulocitos están aumentados, o sea, vamos a encontrar un índice de producción reticulocitario mayor a 2. La deshidrogenasa láctica, ¿no? Está aumentada. La bilirrubina indirecta aumenta también. La aptoglobina disminuye o está ausente. Ya. Y el test de COMS directo, como mencionaba, es positivo, ¿no? Por los anticuerpos generados contra los eritrocitos. Ya. Y luego la última, que es la anemia macrocítica, que puede dividirse en megaloblastos o en no megaloblastos, ¿no? Si es que hubiera megaloblastos, vamos a ver que podemos luego pedir, ¿no? La cantidad de vitamina B12 y de ácido fólico, folatos. Entonces, si es que hubiera un déficit de vitamina B12, podemos pensar en una anemia de tipo perniciosa. Déficit de vitamina B12, perdón, es anemia perniciosa. Y déficit de folatos puede ser por mala absorción, por alcoholismo. Y es que no verán megaloblastos, vemos entonces los reticulocitos, ¿no? Si están aumentados, otra vez, hemorragia o hemólisis. Y si están normales, buscamos otras patologías como enfermedades crónicas, hepatopatías, hipotiroidismo, alcoholismo. Siempre el enfoque, como hemos estado viendo, el enfoque para ir viendo cuál es la causa de la anemia tiene que ser en base a la morfología y a los reticulocitos. Ya. Eso con la anemia. Ahora vamos a ver el shock. Bueno, el shock es el estado de inestabilidad hemodinámica con hipoperfusión y el diagnóstico se da gracias a los signos de hipoperfusión, ¿no? Que van a ser los que vemos acá. La palidez, la palidez, el deterioro del estado mental, la hipotensión, la taquicardia suelen ser los signos más característicos de hipoperfusión. La etiología es cualquier proceso que altere la perfusión y en la fisiopatología depende mucho de qué tipo de shock estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de una alteración en función de la bomba, shock cardiogénico. Si estamos hablando de alteración del contenido, que es la sangre, ¿no? La bulimia, hablamos de shock hipovolémico. Y si es alteración del continente, que son los vasos sanguíneos, es un shock de tipo distributivo. Entonces así vemos por eso en este gráfico, ¿no? em, los ejemplos, ¿no? Hipovolémico, pérdida de líquido, pérdida de sangre, o puede ser también, ahorita vamos a ver, ¿no? Puede ser una depresión de volumen por deshidratación, también puede causar un shock hipovolémico, obstructivo, el taponamiento cardíaco, cardiogénico, la causa más común es el infarto, ¿no? Y distributivo, que ya se divide en otros ejemplos como el shock séptico, el shock neurogénico. Bueno, estas son las tres fases. El shock compensado, cuando nuestros mecanismos fisiológicos sí logran en un primer momento compensar lo que la inestabilidad hemodinámica que está causando este estado de shock, ¿no? Puede ser, sobre todo son mecanismos hematológicos, cardiovasculares y neuroendocrinos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si estamos perdiendo sangre, vasoconstricción sería lo que está compensando en ese momento. Si es que fuera shock progresivo, vemos que la hipoperfusión, o ya en esta fase, la hipoperfusión no se ha solucionado con nuestros mecanismos, entonces se utilizan otros, que son el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y también aumenta la hormona antidiurética. Y ahí cuando ya es irreversible, es cuando ya se llega a hipoxia isquémica, acidosis, edemas, las células empiezan a hacer apoptosis, ¿no?
Entonces, y la acidosis que se da porque empieza a generarse la vía anaeróbica o mejor dicho, como ya no hay oxígeno, las células empiezan a optar por la vía anaeróbica para obtener energía, ATP, y por eso que aumenta el ácido láctico, ¿no? Y todo eso lleva ya a la muerte. Por eso hay estos tres estados: compensado, progresivo y reversible. Acá están las manifestaciones que mencionaba, que son la palidez, evidencia de lesiones, heridas, inestabilidad ósea, pérdida de sangre, que depende mucho del shock que estemos hablando, ¿no? Hipovolémico, sería, por ejemplo, la palidez, lo más característico. En el estado mental, el deterioro, ¿no? El deterioro mental, alteración en el estado de la conciencia. En los signos vitales, la disminución de la presión sistólica, taquicardia, taquipnia. El pulso puede estar disminuido o ausente. El llenado capilar también puede ser lento o puede ser pobre. Y en renal el flujo urinario está disminuido, ¿no? Que es la oliguria. Bueno, y acá están los tipos de shock. El shock hipovolémico, como mencionaba, las causas son el hemorrágico y la depresión de volumen. El hemorrágico por algún trauma, una pérdida gastrointestinal, y la depresión de volumen puede ser o porque hemos perdido líquido en el espacio externo, que puede ser por deshidratación, por una diarrea, por poliuria, ¿no? O la redistribución del fluido intersticial, que puede darse por una injuria o un trauma severo. Ya, ese es el caso hipovolémico. Luego, en lo que son el shock cardiogénico, está la principal causa, como dije, el infarto de miocardio, y estas son las tres características principales del cardiogénico. La presión sistólica va a ser menos de 90 o va a caer 30 milímetros de mercurio por más de 30 minutos. El índice cardíaco va a ser muy bajo, menos de 2,2 litros, y la presión de cierre de la arteria pulmonar va a ser más de 18 milímetros de mercurio. El obstructivo, las causas principales son el taponamiento cardíaco, que para esto es importante saber la triada de Beck, ¿no? Que es el taponamiento cardíaco siempre va a presentar esta triada, ¿no? Ingurgitación yugular, ruidos cardíacos disminuidos o abolidos o reducidos, y la hipotensión arterial. Estos tres son importantes para taponamiento cardíaco como causa de shock obstructivo. También otras, aunque esta es la principal, otras son la tromboembolia pulmonar, en el cual el síntoma más frecuente es la disnea, y el neumotórax, ¿no? Que es la presencia de aire en el espacio pleural. Y acá están otras causas, igual que pueden revisar. Y el shock distributivo, vamos a tener, por ejemplo, ¿no? Que dentro de este shock distributivo hay otros shocks, pero que no son considerados como tipo, porque el tipo principal es el distributivo. Dentro hay subclasificaciones, ¿no? Por ejemplo, está el shock séptico, el shock tóxico, el shock anafiláctico, neurogénico, endocrinológico y por fármacos. Los más importantes son el séptico y el anafiláctico. En el anafiláctico vamos a ver en el paciente eritema, urticario, ¿no? Que tiene mucha picazón, edema de mucosas, disnea, sensación de falta de aire, la hipotensión, pueden aparecer petequias, puedes tener vómitos, ¿no? Y el eritema y el hinchazón, sobre todo, son lo que vemos en un shock anafiláctico, ¿no? Eh, por alguna reacción alérgica. Y en el séptico tenemos por algún microorganismo, bacterias, hongos o virus. Y para el séptico es importante que sepan estas dos escalas o herramientas que sirven para poder evaluar cuando un paciente está en shock séptico. Por ejemplo, este es el más usado, el QSOFA, porque es una herramienta simple para determinar que el paciente está en sepsis, ¿no? Es cuando presenta un Glasgow menos de 13 o simplemente su estado de conciencia está alterado. Simplemente a primera impresión vemos que tiene una alteración en el estado de conciencia. No es necesario que se defina con el Glasgow 13. Luego la hipotensión, que puede ser una presión arterial sistólica menos de 100, y la taquipnea, ¿no? Una frecuencia respiratoria más de 22 o más de 20. Y el SOFA sí es más grande porque ya es un paciente que está crítico, y es más para evaluar cuál es el riesgo de mortalidad en un paciente que ya estuvo en estado de sepsis. Entonces, para eso se evalúa más lo que tiene más tópicos, ¿no? El sistema nervioso central por el Glasgow, acá sí es importante medir el Glasgow. La parte renal está la creatinina y la diuresis, en la parte hepática la bilirrubina, en la coagulación están las plaquetas, en el sistema respiratorio el PAFI, en el sistema cardiovascular la presión arterial media, y si es que ha tomado alguna droga vasoactiva, ¿ya? Em, bueno, y aquí en el shock también definir, ¿no? Bien cuáles son los de presión venosa central baja y los de presión venosa central alta. Los de presión venosa central baja van a ser la piel fría, pálida,
perdón, los de presión venosa central baja son el shock hipovolémico y el shock distributivo. En el caso del shock hipovolémico, ya habíamos mencionado, ¿no? Piel fría, pálida, sudoración, hipotensión. Y en el shock distributivo, dependiendo del que se trate, puede definirse con eritema, piel caliente, no hay sudoración, ¿no? Y los de presión venosa central alta van a ser el shock cardiogénico y el shock obstructivo. Igualmente, bueno, aquí sí ambos son de presión, son, perdón, de piel, van a presentarse con piel fría, sudorosa y resistencias altas, resistencias vasculares altas. Ya. Y el último tema es la semiología de piel en nexos y el síndrome de Matoso. Bueno, en semiología de piel, acá la anamnesis hace muchas preguntas. Se tienen que hacer preguntas, ¿no? Sobre las lesiones que se ven en la inspección, en el examen físico. Por ejemplo, si es que se han modificado, si es que además, este síntoma cutáneo presenta también prurito o le duele, le arde, si es que está acompañado de otros síntomas. Eh, la historia familiar, ¿no? Del paciente, antecedentes familiares, historia de exposición laboral, sobre todo lo que son productos químicos, es importante preguntar. Y viajes recientes, historia sexual también, para lo que son enfermedades de transmisión sexual que a veces se manifiestan también con lesiones cutáneas. Entonces, las lesiones primarias son estas: la mácula, que no tiene relieve, no tiene cambios en la textura; la pápula, que es una elevación de menos de 1 centímetro, es benigno y puede tener varias formas. La placa, que es de más de 1 centímetro, es una elevación pero más de 1 centímetro, es la diferencia de pápula y placa, que lo vemos por ejemplo en la psoriasis. El nódulo, que es una lesión sólida, redonda, superior a 1 centímetro. La roncha o abón, que es una pápula, pero edematosa, mucho más edematosa, como se puede ver aquí, se ve a veces acompañado de picazón, urticaria. La vesícula, que es menos de 0,5 centímetros, que por ejemplo lo vemos en varicela zoster, ¿no? En forma de dermatoma, se puede ver muchas vesículas. La ampolla, que es más de 0,5 centímetros, y ambas son colecciones de líquidos, solamente tanto la vesícula como la ampolla, pero se diferencian por el tamaño que tienen. La pústula, que es con contenido purulento; el absceso, que es colección de pus, pero en dermis o hipodermis. Esas son, la pústula es más superficial. Y el quiste, que ya es esférico, elástico, son lesiones más grandes, ¿no? En las lesiones secundarias tenemos lo que es la escama, que se da por la descamación de las láminas de la queratina en la piel, ¿no? La costra, que es una formación sólida por la desecación de los fluidos en la piel. La escara o la gangrena, que es negruzco, ¿no? Se puede ver en úlceras o también el pie diabético. Lo que es la erosión, pérdida superficial de la epidermis; la escoriación, pérdida también de la epidermis; fisuras, las úlceras, ¿no? En la epidermis y dermis; en la cicatriz, que es el resultado la cicatriz, que es el resultado de la curación, y que deja ahí mismo tejido fibroso, fino, que puede ser fino o grueso. Y la atrofia, que es la disminución de grosor y consistencia de la piel, ¿no? Que ya se ve por la pérdida de elasticidad con el tiempo en algunos pacientes. Bueno, en el examen físico vemos en la inspección la topografía, su distribución de esta lesión, formas, tamaños, y en la palpación es importante también poder palparlo obviamente con guantes, ¿no? Ver qué tan profundo es, su textura. Y en la distribución podemos ver que hay a veces lesiones que solamente son únicas, como un acúmulo; pueden ser lesiones confinadas a toda una extremidad o una parte específica; lesiones en partes sacrales, como manos, genitales o pies; y a partes expuestas al sol, ¿no? Como el brazo, ¿no? Las mejillas también o el cuello. Y la configuración, algunas son lineales, por ejemplo, está la sosteriforme, como lo ven aquí, como decía, no son vesículas en forma de los dermatomas. Arciformes, circulares o también algunas agrupadas, ¿no? Hay algunas que se presentan en forma agrupada. Y en los anexos están las uñas. Ya, en las uñas, las que más van a ver son, en realidad, yo lo que más he visto en las prácticas son las uñas hipocráticas de vidrio de reloj, acropaque también se llama, o uñas en palillo de tambor. Estas son las más características. Se pueden ver, por ejemplo, en cáncer de pulmón, y también se han asociado a hepatopatías crónicas. Por ejemplo, en cirrosis hepática son un signo que está dentro de todo un cuadro
de lo que podemos ver como signos semiológicos de patopatía crónica, que son estas uñas con gran convexidad, ¿no? Como palillos de tambor, por eso se dice, incluso se puede hacer esta prueba y se ve que normalmente pues las uñas deben de chocar, pero aquí dejan un espacio y se ve la curvatura que tienen las uñas. Las modificaciones en la superficie puede ser algunas veces las uñas en dedal que se ven como con punteadas, ¿no? En la psoriasis, o las onicolíticas que son uñas rotas, en el caso de desnutrición, anemia. Ya, la coloniquia, esta de aquí es uña cóncava, en cuchara es al revés, en vez de estar así como para arriba, sino está hacia abajo, ¿no? Como cuchara, ¿no? Básicamente, como una cuchara. En la forma de una cuchara, eso lo vemos en la anemia ferropénica y se llama coiloniquia. Y la platoniquia, igual, como lo menciona su nombre, ¿no? Como un plato, lo vamos a ver en la anemia megaloblástica. Luego en el color algunos pueden presentar leuconiquia, que son estas coloraciones blanquecinas en la uña, en el síndrome nefrótico o en casos de hipoalbuminemia. Las uñas de lince o cortadas que se ven en la cirrosis, la melanoniquia, que son de la enfermedad de Addison, cuando hay líneas oscuras, y la cianosis, cuando están las uñas casi moradas o ya muy oscuras también, ¿no? Cuando se trata de una cianosis periférica. Y bueno, en el pelo vamos a ver lo que es la textura, su implantación, ¿no? Y el color. Por ejemplo, en el kwashiorkor, que es una enfermedad de desnutrición severa, que casi no se presenta aquí, se presentan en realidad casos de desnutrición muy, muy graves. Vamos a ver bandas de cabello rojizo en el pelo y también el cabello negro azabache, la enfermedad de Addison es importante, ¿no? Luego de haber visto, hay otros signos también como que van a ver luego en las facies, en el examen físico, como el signo de la boca de perro. Y el cabello fino y frágil lo vamos a encontrar en el hipertiroidismo. Y bueno, este es el síndrome de Matoso, que acá es ver las tablitas. Por ejemplo, en las manifestaciones clínicas se va a ver en todo el cuerpo, se va a denominar anasarca. En cara, cuello y brazo se llama en esclavina. Se llama edema en esclavina. De miembros inferiores la vamos a encontrar sobre todo en estos tres casos, síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca y hiperbuminemia. En la citis lo vemos asociado con la cirrosis y puede ser unilateral en casos de trombosis, elefantiasis o linfedema. Ya, acá está la clasificación. Esta clasificación es importante y si puede venir, se pregunta, ¿no? La clasificación del edema según su grado. El grado uno es leve depresión. Lo que ocurre es que vamos a evaluar siempre, cuando vemos un edema, que tenemos que evaluar siempre el signo de fovea, ¿no? O de Gobet, eh, que es simplemente que a la presión se mantenga la forma de nuestro dedo, ¿no? En esta zona de acumulación de líquido, ¿no? Entonces, según eso se ha clasificado, según en realidad la depresión que se produce, se ha clasificado el grado de edema. Si es que hay una leve depresión, es un grado uno. Si es que hay una depresión hasta 4 milímetros y desaparece luego en 15 segundos, es grado 2. Si es que hay una depresión de 6 milímetros y luego recupera su forma en un minuto, es el grado 3. Y si es que hay una depresión profunda de hasta 1 centímetro con persistencia de 2 a 5 minutos, ya es grado 4. Ya en la semiología es importante registrar el peso diario del paciente, ¿no? Para ver si el tratamiento está funcionando, sobre todo lo que se utiliza son diuréticos. Por eso también se mide su diuresis cada 24 horas. El signo de foveo de Godet, como mencionaba, ¿no? Hacer a la palpación, ¿no? Hacer la presión en el edema para ver si presenta o no el signo y poder determinar también su grado. Em, y recordar que el edema va a ser evidente siempre que haya acumulación de líquido intersticial mayor al 20%, es decir, el equivalente a una retención de 3,5 a 5 litros más o menos. Ya. Aquí vamos a ver esta parte también. Asimétricos, los ejemplos de asimétricos o unilateral son el mixedema en el hipotiroidismo, el linfedema y el lipedema, ¿no? Que ya por sus nombres más o menos se pueden ir viendo qué es, ¿no? El linfedema es de la linfa y el lipedema es un edema sobre una zona de lipodistrofia. Y en simétricos o generalizados, estos son los casos que más van a ver edema. En la insuficiencia cardíaca, en la hepatopatía crónica y en el síndrome nefrítico y en el síndrome nefrótico, ¿no? En la insuficiencia cardíaca es lo más importante saber cuáles son las características de cada uno de estos edemas. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca aumenta en el día, son indoloros, son fríos y a veces pueden ser cianóticos. En la hepatopatía pueden además acompañarse de ascitis y son edemas blandos. En el síndrome nefrítico son edemas leves
inicio matinal y pueden ser en la región palpebral. Y el nefrótico también son edemas blandos, pero son pálidos, simétricos y generalizados, ¿no? Igualmente acá hay otras tablas que también están en el libro para definirlo cuando hay edemas simétricos y cuando hay asimétricos. Los simétricos son los que hemos visto acá. Insuficiencia cardíaca, hepatopatía, síndrome nefrótico. Y bueno, estos de aquí son simétricos, pero por retención hidrosalina. Los que son por aumento de permeabilidad capilar ya son otro tipo de edemas. Por ejemplo, el angioneurótico cuando hay un estado de anafilaxia. El idiopático cíclico, en el caso de las mujeres, por el ciclo menstrual, puede haber un edema temporal, ¿no? De miembros inferiores. Y también distensión abdominal. El nudoso, que se asocia a los nódulos cutáneos dolorosos. Y relacionado a algunos fármacos, a veces como, como aparte de los efectos del fármaco, también pueden provocarse edemas. En Enalapril, que es un IECA, ¿no? Para antihipertensivo, el Dialtazem, el nifedipino, glucocorticoides, estrógenos, ibuprofeno y rosiglitazol. Y eso sería todo. Ahorita voy a... Listo. Si tienes alguna consulta, me puedes decir ahorita, voy enviando el post